Bueno, y seguimos definitivamente con este tema de vulgar, vergonzoso, lo que ha pasado en el Congreso de la República. Televidentes, quiero nombrar uno por uno a los 12 de la Comisión de Acusación, perdón, a los 12 de la Comisión de Conciliación para que ustedes los tengan muy presente. Estos fueron prácticamente los hombres de la encerrona, ¿sí? De que por la noche y por el día legislaron, sacaron al señor ministro de Justicia. Atención a los nombres para tenerlos muy presentes. El señor Alejandro Chacón, del Partido Liberal. El señor Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, investigado por parapolítica y por estupefacientes, agrego. El señor Eduardo Osorio, del Partido de la U. El señor Orlando Velandia, del Partido Liberal. Juan Manuel Corzo, presidente del Senado. Jesús Ignacio García, Partido Liberal. Luis Fernando Duque, Partido Liberal. Gustavo Puentes Díaz, Partido Conservador. Juan Carlos Restrepo, Cambio Radical. Germán Barón, Cambio Radical. Y Roosevelt Rodríguez, no podía faltar uno del Valle, de todas maneras, ¿no? Partido de la U, del Valle del Cauca, desafortunadamente. Bueno, todos estos señores, voy a irme rápidamente, doctor, para que usted nos comente, por favor, tenga la amabilidad, ya le digo, han sido denunciados hoy. Doctor, yo quiero que usted explique estos delitos para la opinión pública y el por qué. Por el delito de concierto para delinquir, falsedad y prevaricato, fueron denunciados los congresistas que conforman la Comisión de Conciliación que acabo de leer. Se reúnen no en su lugar propio de trabajo, sino en la casa de un senador, y con eso incurren en concierto para delinquir. Pero bueno, doctor Libardo Orejuela, concierto para delinquir, ¿por qué? Bueno, responde a las imputaciones del ciudadano que impetra la respectiva acción penal. Sí. Yo lo que diría frente a eso son dos cosas que me parece importante discernir. Sí. La primera, no hay que limitarse a las 12 personas de la llamada Comisión Accidental de Conciliación. Me parece más interesante que el país recuerde a los 26 que votaron contra este acto vergonzoso del Congreso Nacional. Los 26 que están por fuera de ese carnaval dantesco e infernal. Y en segundo lugar, hay un hecho que es notorio, del grande de una catedral, es decir, amoral, antiético, perverso, lo que ustedes quieran, y es la violación del artículo 182 de la Carta Constitucional. El artículo 182 de la Carta Constitucional habla del conflicto de intereses. Allí hubo congresistas. Perdón, se lo leo, doctor, escúcheme, y a los televidentes. Artículo 182, los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones. Muy bien. Y ese artículo está en concordancia para mí con el artículo 133. Tú lees el primer inciso del artículo 133 y nos damos cuenta de la catadura monstruosa de lo que ocurrió en el Congreso Nacional. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Es decir, ni actuaron representando al pueblo que se levanta hoy indignado, ni al bien común, ni obraron conforme a la justicia, y obraron fue no de acuerdo al bien común, al bien de ellos, a beneficiarse a sí mismos. Doctor, así como hemos señalado ahora públicamente y con la responsabilidad de quien presenta y dirige, ¿no?, para no involucrar a otras personas, y desde luego con el invitado que hemos traído con lujo de detalles para que nos ponga en conocimiento de la situación, qué pasa, lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, como bien él lo dice, el doctor Libardo Orejuela, esto viene de tiempo atrás. Bueno, entonces, doctor, sí, yo me acuerdo de algunos de los 26 que se apartaron, inclusive yo no sé, me llama la atención, de ciertos personajes congresistas que pertenecen a bancadas que están en la Unidad Nacional, como por ejemplo
Juan Lozano. Juan Lozano. Él votó no. Miguel Gómez Martínez. Sobrino de Álvaro Gómez. Sobrino de Álvaro Gómez. Bueno, me faltan 24. No recuerdo los otros. Juan Manuel Galán. Del Partido Liberal. Juan Manuel Galán. Porque es que lo otro fue oposición de bancadas. Sí. Por ejemplo, se opuso la bancada de Mira. Se opuso la bancada del Polo Democrático Alternativo. Jorge Robledo. Se opuso la bancada del Partido Verde. Sí, sí. Se opuso un congresista de Afrovides. Sí. Y, bueno, y unos regueros ahí minúsculos del Partido de la U, del Partido Liberal y del Partido Conservador. Doctor Libardo, pasemos a otra situación que ha desencadenado esto del Congreso de la República y de la Comisión de Conciliación. Bueno, hablemos de la alocución presidencial que también la objetan los constitucionalistas del país, diciendo que el presidente no puede llegar a esos extremos de censurar una ley de reforma constitucional y que no la puede objetar el señor presidente de la República. Aquí está la alocución presidencial. La comisión decidió sesionar sin la presencia, repito, sin la presencia del ministro de Justicia y del Derecho. Hicieron los cambios que a bien tuvieron y solo le informaron al ministro de estos cambios después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer. Este texto conciliado del proyecto de reforma constitucional fue el que salió aprobado ayer miércoles, por el Congreso. Infortunadamente, y después de todo este gran esfuerzo, el gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia, y en particular, algunos son verdaderos micos, como se dice a los malos agregados que a última hora se le cuelgan a los proyectos. Yo diría, pondría, Jairo, el siguiente preliminar como un marco hipotético y explicativo. El maestro Carlos Gaviria Díaz, no el político sino el jurista, nos enseñó una expresión lemática muy gráfica. El derecho es el reino del incierto. Por lo tanto, en el mundo del derecho caben todo tipo de interpretaciones. Por esa razón, usted ha observado, ha leído y ha visualizado. Pero escrito está. No, ha visualizado que hay lecturas distintas sobre cómo debe proceder el presidente de la República. Sí. Yo oferto mi siguiente explicación. La Carta Constitucional de 1991, vigente todavía, con todos los retazos que le deshilachó el presidente Uribe, incluso de manera dolosa, esa Carta Constitucional dice y rige de que los proyectos de ley pueden ser objetados por el presidente de la República o por inconvenientes o por inconstitucionales. Pero en tratándose de actos legislativos reformatorios de la misma Carta Fundamental, hay una especie de gran vacío normativo. Yo diría lo que aprendimos en las escuelas de derecho. Cuando hay vacíos normativos, cuando hay carencia de instrumentos de interpretación, hay que acudir a varios métodos, desde el método histórico hasta el método analógico de interpretación. Y bien pudiera el presidente, haciendo analogía, hacer la objeción que ha expresado en la locución afamada y ya comentada. Pero además, téngase en cuenta que en el trámite del proyecto reformatorio, del proyecto de acto legislativo, parece que se incurrieron también en vicios de procedimiento. Que en algunos de los debates se negó la discusión, se le cercenó la palabra y la intervención debida con el tiempo recurrido y oportuno a disidentes u opositores. Y que hay grabaciones como las que tiene frente a eso el representante de la Cámara, Germán Navas Talero. Y que entonces la objeción no solamente es por vía de la inconveniencia, también la objeción es por vía de violación, óigase bien, de vicios procedimentales en la aprobación del acto legislativo y también
en la vulneración de principios del derecho público que se mantendrán asentados en cualquier reforma o variación de orden constitucional. Doctor, pero ha dicho usted cosas muy interesantes. A ver, entonces, doctor Libardo Orejuela, un politólogo como usted excusa, comprende, entiende la alocución del señor presidente. Claro. Cuando no hay vicios interpretativos. Claro, además por esto, Jairo, también la locución del doctor Santos es la alocución de un hombre audaz, que conoce el juego político, que sabe que el país se ha levantado indignado frente a esto, que el país ha roto decenas de años de silencio, que el país quiere gritar de cara al injustificado horror su propia concepción de lo que está ocurriendo en esta nación. Entonces el presidente habilidosamente sale a la pantalla chica y expresa la objeción de ese acto indebido en que incurrió el Congreso de la República. Por eso entendemos eso, pero además creo que el presidente de la República entiende esta lección de la historia constitucional. La vieja Carta Política, antes del 91, solamente le permitía la reforma al Congreso Nacional. Y ustedes recuerden que la Carta fue reformada por vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Es decir, por fuera de los marcos legales, pero algunos habilidosos del derecho dirán. Lo que pasa es que la constituyente no hizo una reforma, hizo una nueva constitución. Pero recuerda que lo que votamos los colombianos fue por una Asamblea Nacional Constitucional. Y ellos mismos se cambian el mote y se autocalifican Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, cuando un país entra en crisis institucional, y hoy ha entrado en crisis institucional una de las tres grandes ramas del poder público, la legislativa, lo político prevalece sobre lo jurídico. Por eso, Jairo, yo le digo a los colombianos, tenemos que comenzar no solamente un alegato jurídico, que vale por el exabrupto normativo cometido, sino también un alegato de orden político, de orden social y de orden moral. El doctor Libardo Orejuela, le voy a hacer unas preguntas sobre lo que usted acaba de señalar. Estamos en definitivamente, nombre de este programa, vulgar, vergonzoso. Definitivamente la unión hace la fuerza, y la unión de todos los caleños con un gobierno comprometido en construir un mejor futuro para la ciudad nos va a sacar a todos adelante, definitivamente.